que me da su cariño y vida. Ella es la que me da su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Te pido por mi madre en mi humilde oración. Algo más que un vestido elegante, una flor, un amor, un diamante es. Algo más que su luna, estrella son, es el amor de una madre. Al pasar el tiempo y los años, madre mía, te miro fortalecer. Con dolor hasta el alma solloza, hoy comprendo el amor de una madre. Ella es la que me da su cariño y vida. Ella es la que me da su amor. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Te pido por mi madre en mi humilde oración. Hoy pido a Dios por ella, hoy te doy gracias, Señor. Te pido por mi madre en mi humilde oración. Libro de Lucas, hermanos, por favor. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Continuaremos en esta tarde la predicación sobre Juana. Sobre Juana. Me preguntaba esta mañana una persona, esta tarde, después de que terminamos el culto de la mañana, me preguntaba una hermana, pastor, 2 veces dijo en el mensaje que Juana aparece 2 o 3 veces en la Escritura. Y me dice, ¿no estás seguro si aparece 2 o 3 veces? Le digo, no, realmente no estoy seguro si aparece 2 o 3. Y para cuando termine el mensaje, hermano, tú tampoco vas a estar seguro si aparece 2 o 3 veces, ¿verdad? Y ya veremos el por qué. Saulo viene a ser Pablo. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Saulo es el nombre, hermano, que corresponde a él como un judío, como un hebreo, y Pablo, hermano, es un nombre que como él era apóstol a los gentiles, y entonces es un equivalente, por así decir, a Saulo en hebreo, entre los griegos. Y entonces hay un personaje en la Escritura que dicen es Juana, pero no se usa el nombre Juana, y ya veremos eso en Romanos capítulo 16. Pero pacientemente, hermano, ya para las 9 de la tarde, noche, vamos a llegar allí a Romanos 16. Y cuando lleguemos a Romanos 16, vas a saber que estás cerca, ¿verdad?, de irte a casa.
Paulina ya está desacostumbrada a los mensajes largos. Allá están acostumbrados. ¿Cuánto dura, Paulina? La predicación. 30 minutos, ¿verdad? Entonces despierta a la hermana después de 30 minutos para que no se nos vaya a dormir. Vamos a ver la segunda ocasión, hermanos, donde aparece allí esta tremenda sierva del Señor. Lucas, que dijimos, hermano, capítulo 23, ¿verdad? Capítulo 23, versículo 49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La escena aquí, hermanos, es la crucifixión del Señor Jesús. Recuerda, hermano, que antes de esta escena, Judas lo ha traicionado a Jesús. Pedro lo ha negado y los demás apóstoles lo han abandonado. Y las únicas personas que están con Jesús en la crucifixión son las mujeres. Las mujeres, hermano. Versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres. Todavía no dejes que el 24, el cambio de capítulo, interrumpa la historia, hermanos. Continúa la historia y el primer día de la semana, entonces muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes? Las mujeres que habían estado preparando las especias aromáticas y ungüentos y entonces dice, vinieron trayendo las especias que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Si acostumbras marcar tu Biblia, hermano, subraya la siguiente frase: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, ¿y quién? No se oye. ¿Y quién? Y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos
les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Siguiendo, hermanos, la cronología desde Lucas 7, donde primero aparece en la Escritura este equipo de mujeres que apoyaban al Señor Jesús, y recuerda, hermano, que le apoyaban con sus bienes. Vamos a estar regresando allí a Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 8. Siguiendo la cronología, recuerda, el ministerio del Señor Jesucristo duró entre 3 años y medio y 4 años aproximadamente, un poco menos de 4 años, un poco más de 3 años y medio. Y se dice, hermano, que estas mujeres anduvieron con el Señor Jesús, apoyando el ministerio del Señor Jesús, un poquito más de 2 años. Más de la mitad de su ministerio, ellas estuvieron allí al pie del cañón apoyando al Señor y a los apóstoles con sus bienes. Vemos aquí, hermano, que en la crucifixión ellas no desertaron, como los apóstoles habían desertado. No huyeron. Encontramos el grupo de mujeres, ya los nombres no son mencionados de la misma manera en el libro de los Hechos, capítulo 1, aún todavía después de que el Señor Jesús ha ascendido y están esperando la venida del Espíritu Santo. Allí está el equipo de mujeres, aún todavía. Y lo que estamos viendo entonces, hermano, es que la gratitud que veíamos esta mañana de esta mujer y otras mujeres les había llevado a ellas a una decisión, una determinación de ser fieles a aquel quien les había librado de demonios. Recuerda cuando se describe allí en el capítulo 7 de Lucas, capítulo 8, el por qué estas mujeres les seguían. Era por lo que Jesús había hecho por ellas. De María Magdalena habían salido 7 demonios. Y de las demás mujeres no nos dice con precisión, solamente nos dice que habían sido libradas de demonios o habían sido sanadas por el Señor Jesús. Y ahora ellas sienten una increíble gratitud y deuda para con el Señor. Algo, hermanos, que poco se ve hoy en día. No es que el Señor hoy en día no haga los mismos milagros potentes que hacía en los tiempos del Nuevo Testamento. Aún todavía hoy en día, hermano, el Señor sigue obrando maravillosamente, milagrosamente en nuestras vidas. Somos una nueva criatura en Cristo. Desde que conocimos al Señor Jesucristo hacia acá, hermano, la vida que hemos nosotros experimentado en comparación a la vida que llevábamos antes, ¡wow! ¡Qué diferencia! Y no obstante, hermano, como que no hay hoy en día el mismo nivel de gratitud y de compromiso para con el Señor. Estas mujeres tan pronto fueron sanadas, tan pronto fueron ellas liberadas de aquellos espíritus que las atormentaban, que las controlaban, se daban completamente sus talentos, su tiempo, sus bienes. Nota por favor ese contraste, hermano. Regresa por favor al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8.
Versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas y ahí está hablando, hermano, de cómo el Señor Jesús constantemente se iba mudando de un lugar a otro lugar, tanto ciudades como también aldeas, lugares rurales, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, pero no era todo el equipo, él y 12, sino que dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, allí está, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué tremenda pregunta, hermano, es la siguiente: ¿cuánto de tus bienes sirven al Señor? Es válida esa pregunta, hermano, porque si le pusieras un precio a todo lo que el Señor ha hecho por ti, ¿con qué pagaríamos? Allí cabe un amén. ¿Con qué pagaríamos? Y entonces estas mujeres, hermano, entendiendo la condición en la cual se encontraban y cómo el Señor había obrado a favor para ellas no era un pesar, para ellas no era gravoso, hermanos, el servir al Señor de cualquier manera que estaba al alcance de, lejos de ser algo gravoso, era un privilegio. Ahí mismo en Lucas 8, hermano, más adelante encontramos nosotros en el mismo capítulo a un endemoniado gadareno, aquel en quien había una legión de demonios. Si no conoces toda la historia del Gadareno, hermano, léela ahí en casa, comenzando en el versículo 26, del versículo 26 en adelante. Y cuando este hombre, hermano, aparece en la escritura, es un hombre, hermano, incontrolable. Lo trataban de atar, las cadenas eran imposibles de detenerle a él, andaba entre los sepulcros desnudo, descalzo, era algo espantoso, ¿no? Y para cuando él entonces tiene un encuentro con el Señor Jesús, las cosas han cambiado radicalmente. Escucha por favor, hermano, lo que dice la escritura en el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, la legión de demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. La misma historia, hermano, se pudiera decir de María Magdalena, se pudiera decir de Susana y de Juana también. Y versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Imagínate, hermano, le tienen más temor al Señor Jesús que al endemoniado gadareno. Ayer anduvimos tocando puertas, hermano, repartiendo el evangelio aquí en Tucson y alguien, un grupo que salió a tocar puertas, daba testimonio de una persona, hermano, que estuvo muy atenta, escuchando, pero no aceptó a Cristo como su salvador personal porque dijo, no quiero compromisos.
Esa persona, hermano, no tiene temor a hacer compromisos con un banco para que le suelten dinero para comprar un carro. No tiene temor a hacer un compromiso con un patrón donde se tiene que presentar 5 veces a la semana para trabajar. No tiene temor de hacer un compromiso con una mujer para casarse con ella, pero hacer un compromiso con Dios le espanta. ¡Qué locura! Y estas personas entonces le piden al Señor que se marche. Versículo 37. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Escucha el versículo 38, hermano. Y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Esa es gratitud, hermano. Esa es una conciencia de valorar lo que el Señor ha hecho por él. Él entiende en qué condición estaba hace unos días atrás cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y él ha experimentado el poder de Dios en su vida. Y ahora él desea estar con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. ¿Qué dice, hermano? Es la siguiente palabra. ¿Y él se fue qué? No se oye. Un poquito más fuerte. ¿Y él se fue qué? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No siempre la voluntad de Dios es la misma para todos. Aquellas mujeres que habían sido sanadas, aquellas mujeres quienes habían sido liberadas también de los espíritus del maligno, ellas desean seguir a Jesús y una vez más, hermano, no pretendemos creer, pensar que todas las mujeres siguieron al Señor. La samaritana no, a lo menos hasta donde nosotros sabemos, no siguió al Señor Jesús. La sirofenicia de quien el Señor también sacó demonios de su hija, tampoco sabemos si ella siguió al Señor Jesús, pero había un grupo de muchas mujeres, dice la Escritura, que sí siguieron al Señor Jesús. Pero a este hombre el Señor le dice, no, él quiere seguir a Jesús, él quiere estar con Jesús. Y uno dice, ¿por qué a él no? Bueno, había algo más que el Señor tenía para él. Vuélvete a tu casa. Recuerda, hermano, que allí en tierra de los Gadarenos lo acaban de, por así decir, expulsar de aquella región. ¿Quién se va a quedar allí predicando? ¿Quién se va a quedar allí testificando? La voluntad de Dios no siempre es igual para todos. Asegúrate, hermano, de que tu gratitud, joven señorita, asegúrate que tu gratitud te lleva a rendir tu voluntad al Señor, cual sea esa voluntad. No hagas tus planes sin estar seguro que eso es lo que el Señor tiene para ti. Hace aproximadamente una semana me llamaba un joven. No vamos a usar nombres. Me llamaba un joven y me dice, pienso esto, así. Platicamos un poquito más de una hora.
Y le dije, mira, antes de que tomes esas decisiones, vamos a pasar 2 semanas orando. Tú oras y yo oro por ti. 2 semanas. Dice, no necesito orar, no necesito orar. Esta es la decisión que voy a tomar. Y le dije, mira, prueba de que te estás equivocando es que no estás dispuesto a orar para que el Señor te enseñe. Y me contesta lo siguiente, dice, vamos a orar 1 semana. Dos días después, me llama y me dice, tenías razón. Tenías razón. No nos tardamos ni siquiera 1 semana de orar para que este joven descubriera que lo que estaba planeando y lo que estaba pensando no era lo que Dios quería para él. Padres hacen planes para sus hijos, padres encausan a sus hijos en alguna dirección. No has pasado tiempo orando, no has pasado tiempo ayunando, no has pasado tiempo buscando la dirección del Señor. Porque fulana persona hizo algo así y asá, y porque otra persona hizo esto así, y tomamos nosotros decisiones. Hermano, escucha, Dios no siempre guía de la misma manera. Me encanta escuchar testimonios, hermano, de cómo personas fueron salvas y de cómo personas fueron llamadas a servirle al Señor tiempo completo. Pero es peligroso escuchar eso, porque uno ahora compara lo que sucedió en nuestra vida con lo que sucedió, y decimos nosotros, a mí no me sucedió así, quizá yo ni salvo soy. A mí no me sucedió así, quizá Dios a mí no me llamó. Y no entendemos, hermano, que el Señor obra de distintas maneras. Hermano, imagínate si Él nos ha creado físicamente tan distintos. Hay ciertos parecidos entre algunos y otros, especialmente padres e hijos, pero somos diferentes. Es un Dios, hermano, que se place, se complace en hacer cosas de una manera distinta. Y así como nos ha creado distintos, Él obra en cada uno de nosotros de maneras distintas. Pero ve, por favor, este otro contraste conmigo en Lucas 17. En Lucas 8 acabamos de ver al gadareno, al igual que María Magdalena, al igual que Juana, al igual que Susana y las demás mujeres, agradecido por lo que el Señor había hecho, deseando estar con Jesús, deseando seguir a Jesús. Pero nota, por favor, este otro contraste en Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Escúchame, no había manera médica para tratar con la lepra. No había. Y estos 10 leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos ya habían escuchado que Jesús había limpiado a otros leprosos. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Si estos leprosos, hermano, se han llamado Juana y Susana y María Magdalena los 10 hubieran regresado. Amén. Pero no se llamaban Susana y Juana y María Magdalena, no sabemos cuáles eran sus nombres, pero nota la reacción de ellos, hermano. Mientras iban, fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y en el infierno, hermano, encontrarás 9 hombres que fueron sanados de su lepra, pero nunca fueron salvos. Y entre aquellos 10, hermano, este varón entendió que aquel quien le había limpiado de su lepra, sin duda, si él regresaba y se acercaba y seguía el haber sido sanado de su lepra, era solamente el principio de las bendiciones que el Señor pudiera derramar sobre su vida. No creas tú, hermano, como aquellos 9, que el ser limpiado de su lepra era lo único que necesitaban y lo único que el Señor podía hacer a favor de ellos. Tanto como cuando cambió el agua en vino, y dice allí la Escritura que fue el principio de señales. No hay una persona aquí, hermano, que ya hemos visto lo último que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Pero como estos 9 no estuvieron dispuestos a regresar y a ser agradecidos y manifestar al Señor su profundo sentir de gratitud y de deuda para con Él. Podemos seguir viendo contrastes, hermano. Traigo uno a tu memoria, a Saulo de Tarso, camino a Damasco, cartas en su mano, cartas de poder y de autoridad en su mano para arrestar a los creyentes y para azotarlos y para maltratarlos, para apresarlos y algunos de ellos aún martirizarlos. Y camino a Damasco, el Señor lo encuentra. ¿Quién eres? Pregunta él. Y el Señor le contesta, soy Jesús, a quien tú persigues. Siguiente pregunta que sale de la boca de Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? Un hombre, hermano, tan endurecido como Saulo de Tarso, tan pronto él ve la gracia de Dios manifestándose en su vida, no tiene otra opción, no tiene otra alternativa que decir, Señor, lo que tú quieras que yo haga es mejor que lo que estoy yo haciendo. No te dé temor preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quisieras tú de mí?
Nunca te imagines, hermano, que los planes que tú tienes son mejores que los planes que Dios tiene para ti. Es una locura. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, vete a tal lugar, a tal calle, a tal casa, y allí voy a mandar a alguien que te siga hablando. Más adelante, hermano, aquel quien encontramos ahí en el libro de Hechos, Saulo de Tarso, más adelante, ahora es el apóstol Pablo y escribe lo siguiente: para mí el vivir es Cristo. Ya el vivir no era sus planes, sus metas. Para mí el vivir es Cristo. Y hoy en día, hermano, los 9 leprosos que no regresaron, profundamente agradecidos y rendidos, es lo que caracteriza la mayoría de nuestras iglesias. No tenemos tiempo. No tenemos un sentir de compromiso. Tenemos bienes para vacacionar. Tenemos bienes para comprar. Tenemos bienes para lo que nosotros queremos. Pero para la obra de Dios, estamos esperando que alguien más participe. ¿Con qué pagarías todo lo que Dios ha hecho por ti? Estas mujeres sabían que con nada, y por lo cual se dieron totalmente a servir al Señor con todo, incluyendo sus bienes. Aún más importante, hermano, que lo que ellas hacían para servir. Vea Lucas 24. Es el hecho, hermano, de que ellas estaban absorbiendo todas las enseñanzas del Señor Jesús. Nota por favor que cuando ellas llegan al sepulcro, ellas van listas para ungir el cuerpo del Señor Jesús, darle una sepultura honrosa. Y llegan el primer día de la semana con todas aquellas especias muy costosas que habían ellas preparado. Y entran entonces al sepulcro, la piedra ha sido removida y hallaron que el cuerpo ya no estaba allí. Versículo 3, capítulo 24, versículo 3. Y aconteció estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo, bajaron el rostro a tierra. Nota por favor, hermano, tuvieron miedo, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Los apóstoles tuvieron temor y huyeron. Ellas no. Ellas tuvieron temor y bajaron el rostro. En otras palabras, si algo nos va a suceder, no queremos ver qué nos va a suceder, pero no vamos a huir. Allí cabía un amencito.
Hermano, qué osadía, qué atrevimiento de estas mujeres. Si ha sido Pedro, si ha sido Andrés, si ha sido Juan o los otros apóstoles, hermano, tuvieron temor y salieron. No es que no hay temor, sí hay temor, pero el temor no las controla. Lo que las controla es su compromiso. Hacemos compromisos, hermano, y surgen cosas y abandonamos nuestros compromisos. No hay prueba más fuerte a nuestros compromisos, hermano, que literalmente estar enfrentando lo que probablemente pudiese ser nuestra muerte. Y estas mujeres nada más bajan su rostro y están listas para lo que venga. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí es a donde quiero llegar, hermano. No está aquí, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdate de sus predicaciones, acuérdate de sus enseñanzas. Y les repite, estos varones, estos ángeles, repiten parte de los sermones que el Señor les predicaba. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué importante es servir, pero escucha, hermano, la vida espiritual de una persona no solamente está en servir. Me preocupa, hermano, cuando hay personas aquí en nuestra iglesia que no están en escuela dominical porque están sirviendo. Y luego no están en el servicio porque están en guardería. O no están en el servicio porque están en el coro de niños. O no están en el servicio porque están... Y le digo al hermano Julio, hermano, ten cuidado, por favor, ten cuidado que personas que se pierden una enseñanza por servir, no se pierdan dos. Y te animo, hermano, que si te pierdes alguna enseñanza por estar sirviendo, habla con el hermano Brian, habla con a los hermanos que conocen de la tecnología para que te digan dónde puedes tú conectarte para escuchar la enseñanza. Quiero que te conectes y escuches la enseñanza que damos aquí. Algunos se conectan con las enseñanzas que doy en las conferencias en otros lugares. Esas no quiero que te conectes, porque de repente te uso a ti de ilustración y luego te vas a ofender conmigo. Y con eso que dije, ahora todos se van a conectar. Quiero tener la libertad de usarles a ustedes. Pero estas mujeres, hermano, seguían no solo para servir, pero para alimentarse. No obstante todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, si no continuamos, hermano, con el proceso de alimentarnos y alimentarnos bien, ¿en qué condición vamos a estar? He estado aprendiendo mucho, hermano, en cuanto a la alimentación desde que llegó el yerno de mi esposa. No good, no good. Oh, good. Sí, tastes good, pero no good. Y
yo de bocón, hermano, estaba hablando con un pastor allá en Puebla que está teniendo problemas de diabetes y problemas de esto y problemas de aquello. Yo de bocón le di un reto, le dije, hermano, intenta un mes sin azúcar. 0 azúcar, un mes. Y volteó y me vio y me dijo, pastor, si usted me acompaña. Si usted me acompaña, 0 azúcar. Ya está. Te acompaño. Y ahorita estoy en 0 azúcar. El café 0 azúcar, ¿no? Alexia preparó unos muffins esta mañana y no. Porque la alimentación, hermano, es la salud del cuerpo. Y la alimentación espiritual es la salud espiritual. Y tristemente, hermano, de repente habemos personas que servimos y nos engañamos a nosotros mismos pensando que el servir es lo que me va a dar crecimiento, y no estoy minimizando la importancia de servir, pero no puedes poner el servir por encima de la alimentación. Sea la alimentación personal o sea la alimentación en congregación. Y el ángel le dice a estas mujeres, acuérdate de lo que te enseñaba. Y ellas recordaron. No estaban tan ocupadas lavando túnicas que no se sentaban a los pies de Jesús. ¿Recuerdas una que sí estaba bien ocupada sirviendo, que no tenía tiempo de sentarse a los pies de Jesús? ¿Cómo se llamaba? ¿Berta se llamaba? Marta, no Berta. Marta, casi. O se llamaba Lucy. O se llamaba Alma. O se llamaba Osmara. O se llamaba Isabel. O se llamaba Sandra. O se llamaba mi preocupación más grande por los que más sirven es que menos se alimentan. Y ellas, escúchame, aún los ángeles sabían que no obstante los ajetreos de servir a Jesús y servir a los apóstoles, el servir no era sustituto para oír. Vamos a terminar. No todo, pero vamos a terminar para darles tiempo que disfruten a sus mamitas. Dices tu pastor, ya son las 8, pues te quedan 2 horas para disfrutar. Otras iglesias cancelan sus cultos. Si vas a disfrutar, pues ven al templo y disfruta. Disfruta entre el culto en la mañana y el culto en la tarde, pero vente en la tarde. Amén. Ve a Romanos 16. Romanos 16.
Versículo 7. Y aquí es donde algunos piensan, y yo todavía no sé, no estoy seguro, hermano, pero algunos piensan que aquí vuelve a aparecer Juana, pero con un nombre parecido. Dice, saludad a Andrónico, ¿y a quién, hermanos? Junias. Ahora, en el griego, hermano, en el griego, ¿alguien tiene una Biblia en inglés? ¿Sí? ¿Cómo dice Alexia? Versículo 7. ¿En who? Junia. En inglés no aparece la S, es Junia. Y en el griego no aparece la S, Junia. Y algunos dicen, hermano, recuerda, esta epístola es a los hermanos en Roma y Juana es el nombre hebreo de ella, el nombre como judío de ella. Y en el mismo versículo te das cuenta que Pablo dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y entonces ahora ya no están en Galilea, ya no están en Jerusalén, están en Roma. Por ejemplo, antes de hoy, él se llamaba Cornelio, ahora se llama Cornelius, porque es American citizen. Amén, ok. Se acomodó, hermano. Okay. Y no está fuera de las posibilidades y probabilidades que Juana es Junia en Roma. Y supongamos, hermano, que es ella. Nota por favor la descripción. Ahora, la palabra pariente no necesariamente quiere decir un primo, un tío, una hermana, alguien, un familiar. 3 veces en el capítulo 16 vas a encontrar la palabra pariente, parientes. Y es difícil creer que se refiere a familiares de Pablo, sino se refiere a personas que quizá eran de la misma región en Galilea. Pero nota, hermano, lo que dice el apóstol Pablo de ella. Dice, mis compañeros de prisiones. ¿Qué quiere decir, hermano? Quiere decir que ella estuvo dispuesta a sufrir la privación de su libertad por su fidelidad a Cristo. Ha conocido lo que son los calabozos de más adentro, de los lugares, hermano, donde Pablo había sido privado de su libertad. Ella también había conocido y pagado ese precio en gratitud por lo que el Señor había hecho por ella. Pero no solamente Pablo le describe como compañeros de prisiones, pero nota la siguiente frase, hermano, los cuales son muy estimados, muy amados, muy valorados. ¿Entre quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles, hermano, que ella había servido con sus bienes, los apóstoles que ella había servido con sus habilidades, con sus talentos. Recuerda, ella deja el palacio de Herodes, donde ella tiene siervos para ella ir y ser sierva. Y escucha esto, hermano, no es en vano, no es en vano. Quizá hubieron tiempos cuando ella lavaba túnicas, planchaba túnicas, preparaba comidas y hacía las demás diligencias para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y podían dedicarse a la predicación y al ministerio espiritual. Y
quizá habían tiempos, hermano, cuando ella pensaba que su trabajo no era valorado, pero aquí el apóstol Pablo está diciéndole a ella que eres muy estimada entre los apóstoles. Mi hermano, hay personas que te pagan un buen sueldo, pero en realidad no te estiman, te pueden reemplazar mañana. Ok, no les gustó. Sí, hermano. Pero qué hermoso es cuando una persona te valora no solamente con un sueldo monetario, pero te valora en la manera que te ve, que te habla, que te trata. Llegas al funeral de Tabita, ¿sí? ¿Así se llamaba? ¿Alguien? Ayúdame. Y está la gente allí, hermano. Era un show donde todo el mundo estaba enseñando, mira lo que hizo por mí, mira esto. Y los apóstoles, hermano, dice la Escritura que tenían grande estima por Junín. ¿Será Juana? ¿No será Juana? ¿Dispuesta a ir a la cárcel por su fe en Cristo? Una persona, hermano, que ahora años después, todavía los apóstoles hablan de ella con mucho cariño, con mucha estima. Y lo que me lleva a mí a querer inclinarme a que sí era Junín, es esta última frase, hermano, y que también fueron antes de mí en Cristo. Está hablando de una persona aquí, hermano, que conoció el Evangelio, que conoció a Cristo tiempo antes del apóstol Pablo, y llegamos al libro de Romanos capítulo 16, y todavía está fiel. El día que salió del palacio de Herodes, hermano, salió para nunca cometer el error de la mujer de Lot y mirar hacia atrás. Puso su mirada en Cristo, el autor, consumador de su fe. Y no obstante lo que estaba por delante, y vimos que entre las cosas que estaban por delante, prisiones. Yo pienso, hermano, que ella al estar allí presa, decía, pues estaba peor antes. Porque recuerda que antes había estado, ¿qué? ¿Cómo? Endemoniada, atormentada, afligida en enfermedades. ¿Ves? Una cárcel literal, hermano, es preferible a una prisión espiritual. Escúchame, hermano, no hay nada peor que nos puede suceder en Cristo. Peor que la vida que llevábamos antes. No que no hay cosas difíciles, hay cosas difíciles, pero nunca algo peor que lo que vivíamos antes.
Y si tú piensas que en Cristo pudieran venir cosas peores, el problema, hermano, es falta de gratitud, falta de conciencia de dónde el Señor nos sacó. El ejemplo de todos, una mujer, Juana. ¿Todo bien, hermano Indalecio? Juana. Dice el hermano Indalecio, yo ni sabía que había una Juana. Hermano Julio me preguntó después, pastor, ¿dónde sacó eso de Juana? Pues ahí ha estado. Gracias, hermana, por tu fidelidad al Señor. Retoma algunas cosas que has dejado. Abraza otras cosas que quizás no has querido abrazar. Y la próxima niña que nazca en esta iglesia que se llama Juana. Joana. No, ya tenemos, estaba acordando, hermano, que ya tenemos una Joana. Amén, hermano Pablo. ¿Tu sobrina? Sí, la hija del pastor Arturo. Hermana Joana. Padre, gracias te damos, Señor.